Advertencia. Los rituales que estás a punto de conocer han sido responsables de desapariciones no explicadas en todo el mundo. Si decides intentarlos después de ver este video, lo haces bajo tu propio riesgo. Yo, por mi parte, solo me limitaré a narrar lo que le sucedió a dos personas cuando jugaron el juego del ascensor y la gallina ciega. ¿Estás preparado para conocer los juegos que nadie recomienda intentar? No sé por qué lo hice. Quizá, por curiosidad. Quizá porque quería comprobar si las historias eran reales. O quizá porque, algo en mí quería perderse. Lo llaman el juego del ascensor. Un ritual, que dicen, no debería hacerse nunca. Pero esa noche, poco me importaban las advertencias. Eran casi las 3 de la madrugada cuando llegué al edificio. Tenía 10 pisos, como indicaban las reglas. No era un lugar nuevo para mí, pero de algún modo, se sentía diferente. Silencioso. Como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Empujé la puerta principal y un olor a polvo y electricidad vieja me golpeó. El ascensor estaba al fondo, esperándome, sus puertas abiertas como una boca metálica. Saqué de mi bolsillo un papel arrugado con las instrucciones. Las había memorizado, pero necesitaba tenerlas cerca, como si el papel pudiera protegerme. Primera regla: jugar solo. No había nadie en el vestíbulo, pero igual esperé un momento. Solo se oía el zumbido lejano de las luces fluorescentes y un goteo intermitente que venía de algún rincón invisible. Cuando estuve seguro, presioné el botón de subida. Las puertas se cerraron con un sonido hueco, y sentí el latido de mi corazón golpear en mis oídos. Presioné el 4.º piso. El ascensor subió lento, como si estuviera decidiendo si quería obedecerme. Las puertas se abrieron, pero no miré. La luz del pasillo se colaba por la rendija, amarillenta y muerta. Volví a pulsar. 2.º piso. La bajada fue más rápida. El metal crujió, y por un instante, juraría que escuché pasos sobre el techo del ascensor. No quise comprobarlo. En el segundo, las puertas se abrieron a un pasillo vacío. Sin salir, presioné el 6.º piso. El aire se volvió más frío, y sentí como un cosquilleo me recorría la nuca. Intenté convencerme de que era solo mi mente, pero en el reflejo del panel, me pareció ver un segundo perfil junto al mío. Cuando llegamos al 6.º, apreté de nuevo el 2.º piso. Mis manos temblaban. Los números del panel parecían moverse más despacio de lo normal. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, y algo más. Un susurro. Lejano, pero dentro del ascensor. No miré atrás. Llegamos al 2.º. Mi siguiente destino era el 10.º piso. El ascensor comenzó a subir, y las paredes parecían acercarse. Juraría que la luz del techo estaba un poco más tenue. En el piso 10, las puertas se abrieron, pero no salí. Presioné el 5.º piso. Las reglas decían que aquí, podía aparecer ella. La mujer. No es humana. No la mires. No le hables. El ascensor descendió y, cuando las puertas se abrieron, ahí estaba. Una mujer de cabello largo, piel pálida, vestida con algo que parecía mojado. No levantó la cabeza, pero sonreía. Entró lentamente y se colocó a mi lado. Su ropa olía a hierro y agua estancada. No la miré. No podía. Pero su respiración estaba demasiado cerca de mi oído. Y entonces habló. Su voz era suave, como un murmullo que apenas se forma, pero cada palabra me cortaba la piel. ¿A dónde vas? Me mordí la lengua para no responder. El sabor metálico de la sangre me mantuvo en silencio. Presioné el botón para ir al 1.º piso. Aquí, todo dependía de lo que hiciera el ascensor. Si bajaba, se acababa. Pero, no bajó. Comenzó a subir. Lo había conseguido. O, tal vez no. El ascensor se detuvo en el 10.º piso. Las puertas se abrieron, y un aire espeso, casi sólido, entró. No había sonidos. No había luces, salvo un resplandor rojo lejano. Una cruz, flotando en la oscuridad. Di un paso afuera. La mujer no me siguió, o eso creí. Todo parecía igual. Pasillos, puertas, el mismo suelo. Pero estaba completamente solo. No había eco de mis pasos, solo un silencio pegajoso.
Las paredes parecían absorber la luz. Me acerqué a una ventana. No había ciudad. No había cielo. Solo la Cruz Roja, ardiendo en la distancia. No podía quedarme. Busqué el ascensor, pero el pasillo se alargaba. Cuanto más caminaba, más lejos parecía estar. El aire se volvió pesado y mis piernas, lentas. Como si algo invisible intentara retenerme. Finalmente, lo encontré. Las puertas abiertas, esperándome. Entré. Repetí el patrón para volver. Cuarto piso. Segundo. Sexto. Segundo. Décimo. Quinto. Y por último, primer piso. Pero cuando lo presioné, el ascensor comenzó a subir. Mi corazón se detuvo. Presioné cualquier otro botón, menos el 1 y el 10, antes de que pasara el 9. Funcionó. Comenzamos a bajar. Llegamos al primer piso. Las puertas se abrieron, pero algo estaba mal. El vestíbulo era idéntico, pero más oscuro. El goteo que había escuchado antes, ahora era un charco rojo en el suelo. No salí. Repetí el ritual. Esta vez, cuando llegué al primer piso, todo parecía correcto. O eso creí. Salí, caminé hasta la puerta del edificio y respiré el aire frío de la calle. Me dije que había regresado. Pero ahora, mientras te cuento esto, hay algo que no me deja en paz. La disposición de mi cuarto cambió. Mi cama está en otro ángulo. Y en la esquina, hay una figura. Callada. Observando. Creo que no volví solo. La noche se cernía como una capa de olvido alrededor de mí. Me desperté sobresaltado. Mi reloj marcaba la hora exacta. 11:40 p.m., el momento señalado. Mi pulso latía con un eco insólito. En la penumbra, puse en marcha la alarma, luego tomé la venda negra, gruesa, impenetrable, y la até con precisión quirúrgica. No debía quedar ni un resquicio de luz. No podía permitirme ver nada, ni siquiera por un segundo. Con el vendaje firme sobre mis ojos, abandoné mi cama. Avancé a tientas hacia la sala que había preparado meticulosamente. Muebles retirados para evitar tropiezos, cada pared despejada, el camino memorizado como si estuviera grabado en mi memoria. Lo había practicado varias veces con los ojos cerrados. Tenía exactamente 10 minutos para llegar a mi silla designada en esa habitación oscura. Un solo error, un segundo de lentitud, y todo el ritual se destruía. Si eso sucedía, debía regresar inmediatamente a la cama y permanecer allí, vendado, hasta el amanecer. No había vuelta atrás. El corazón me latía a 1000. Cada paso resonaba en la negrura. El tiempo se difuminaba. Llegué y me senté. El mundo alrededor se redujo al silencio roto solo por mi propia respiración. 10 minutos pasaron sin reloj, sin luz, solo perceptibles por el peso de mi propia ansiedad. Entonces, temblando, pronuncié, con voz firme y temerosa. Entren y sean obedientes. La frase colgó en el vacío. Esperé. Y ellos vinieron. No vi nada. Pero lo sentí. Como un roce lejano en los bordes de la mente, una presencia se filtró en la sombra. No eran amistosos, ni invitantes. Eran inevitablemente invitados. Actué como su anfitrión. Di mis reglas. Con firmeza, como si estuviera hablando con niños impacientes. Donde podían pararse, qué podían tocar, donde podían moverse, incluso donde podían sentarse. Fui específico, cada palabra medida, consciente de que cualquier ambigüedad sería mortal. Los invité a sentarse. Escuché sin ver cómo ocupaban los asientos con una presencia que no tenía forma ni textura, solo certeza. Intenté hablarles, preguntarles. ¿Qué quieren? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué están aquí? Pero sus respuestas eran invisibles, blandas, retorcidas. Podían mentir, y no lo sabría. Sentí un escalofrío extendiéndose por mi nuca. Supe antes de pensarlo, que había tocado sus límites. Si mi curiosidad los irritaba, serían implacables. Sentado en la oscuridad, permití que el silencio se volviera una amenaza tangible. La atmósfera se espesó tanto que parecía respirar. Mi respiración era lo único real en ese instante. Con voz temblorosa pero cortés, dije. Gracias por venir, fue un placer. No regresen salvo que yo los invite. El silencio respondió. Luego, pensé. Se están yendo.
Y supe que, de alguna manera, obedecían. Sin quitarme la venda, regresé a mi cama. Repetí el trayecto. Vendado, sin tropiezos, marcado por la adrenalina. Me acosté, palabra por palabra repitiendo mentalmente cada instrucción del ritual. No podía olvidar nada. Duerme. No te la quites hasta que haya luz. La mañana rompió con su claridad apenas antes de que me arriesgara. Supe que aún estarían conmigo, invisibles, inalcanzables, pero presentes. Cuando la primera luz del día penetró, me quité cuidadosamente la venda. Todo lucía normal. Pero sabía que no estaba solo. Porque, desde esa primera noche, ellos nunca me abandonaron. Aunque ya no podía verlos, sentía su mirada, su presencia opaca y perpetua. En todas partes aprendí una última regla. Solo podía cumplir este ritual hasta 3 veces. La tercera vez, ellos invitarían. Y entonces no habría escapatoria. Me hice una promesa silenciosa. Nunca jugaría una tercera vez. Pero sé que, tarde o temprano, ellos volverán a presentarse en la penumbra de mis noches. Y yo, con los ojos cerrados, tendré que decidir si les permito entrar otra vez.